¿Qué tal? Les doy una cordial bienvenida de parte de Microjuris Argentina. Bueno, vamos a tener hoy el gusto de tener nuevamente a la doctora Florencia Grifa. Vamos a estar conversando sobre la responsabilidad de herederos y legatarios por deudas y cargas de la sucesión, liquidación del pasivo. ¿Se me está escuchando bien? Háganme así, porque así sé. Bien. Los temas que vamos a estar tratando hoy son: ¿en qué se diferencian las deudas de las cargas? ¿Cómo responden los herederos y legatarios frente a ellas? ¿En qué supuestos el heredero puede responder con sus propios bienes? ¿Cuál es el procedimiento para el pago? ¿En qué consiste el legítimo abono? ¿Qué ocurre cuando la masa indivisa es insolvente? Florencia, para quienes no la conocen, ha estado dando varios ciclos de charlas en materia de sucesiones para Microjuris. Ella es abogada litigante, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Derecho Sucesorio de la misma universidad, co-coordinadora y docente estable de la carrera de especialización en Derecho Sucesorio de la Universidad Nacional de Rosario, docente de grado de Derecho de las Sucesiones y Derecho de las Familias de la misma universidad y doctoranda de la misma universidad. Florencia, ¿cómo estás? Bien, Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenas tardes a todos. Bienvenida nuevamente. ¿Se escucha bien? Gracias, muchas gracias. Sí, te escuchamos bien. Bueno, hay gente Perfecto. de todo el país. Uy, están entrando un montón. Denme un minuto que los admito, así no se pierden nada de la charla. Quiero aclarar, porque estuve viendo algunas preguntas en el chat. La charla se está grabando. Va a estar disponible en el Facebook de Microjuris una semanita aproximadamente, si la quieren volver a ver o la quieren referir a alguien para que la vea también. El PowerPoint, Florencia siempre es muy generosa y lo comparte, así que les puse en nuestro correo electrónico. Lo que les voy a pedir es que aquel que quiera el PowerPoint y un certificado también de asistencia, o uno u otro, pueden solicitarlo a ese mail que yo puse para que sea todo más organizado. Voy a saludar a un amigo que está presente, que me puso contenta cuando lo vi, que es el doctor Oscar Finkelberg. Gracias a él hoy tenemos esta charla, por supuesto también gracias a Florencia, que fue la que la armó, pero él me sugirió el tema. Incluso me mencionó algunos fallos que eran interesantes para poder analizarlos, así que bueno, muchas gracias, doctor Finkelberg. Y bueno, Florencia, ¿te parece que comparta entonces la presentación? Bárbaro. Sí, adelantarles que, bueno, he encontrado mucha jurisprudencia sobre el tema, y bueno, me copé agregando fallos, así que los que pueda abordar en profundidad, la mayoría he puesto sumarios, están todos los datos para que los puedan ubicar, porque entiendo que les van a ser de utilidad. Muy bien. Bueno, entonces comenzamos con este tema de responsabilidad de herederos y legatarios. Después al final habilitamos como siempre las preguntas, en la medida de mis posibilidades contesto todo lo que pueda. Bueno, para ubicarnos en el tema entonces de la responsabilidad del heredero por las deudas y cargas de la sucesión, nuestro sistema admite dos variantes: la responsabilidad intravires, que es una responsabilidad limitada, o la responsabilidad ultravires, como la llamaba el Código de Vélez, que es una responsabilidad ilimitada. Ahora el Código la llama responsabilidad con los propios bienes. A su vez, la responsabilidad intravires o limitada puede admitir dos modalidades: la regla, que es la responsabilidad cum viribus, es decir, con los bienes recibidos, o en otro supuesto, que ya vamos a ver en qué casos, el heredero puede responder no con los bienes, sino por el valor de los bienes recibidos, es decir, con sus bienes personales, pero por el valor de lo que recibió por herencia. Ya vamos a ver que cuando el heredero responde por el valor de los bienes, no es que el acreedor de la sucesión puede optar por qué bienes cobrarse, sino que en primer lugar debe tratar de atacar los bienes de la masa, y después, si estos bienes han sido enajenados por el heredero, bueno, ahí sí poder ir contra el heredero por el valor de esos bienes que él ha recibido. Esta es la regla, entonces, en materia de responsabilidad. Seguimos ahí. Es importante recordar que tanto en el régimen de Vélez como en el Código Civil y Comercial de la Nación,
el patrimonio hereditario se encuentra afectado ¿a qué? Al pago de las deudas de la sucesión. Entonces, primero hay que pagar y después heredar. Y tenemos que tener en cuenta, seguimos, cuál es la metodología del Código Civil y Comercial para abordar este tema. Fíjense que la responsabilidad de los herederos y legatarios, el Código la trata dentro del título 5, y después, dentro del título 7, que habla en concreto del proceso sucesorio, en el capítulo 5 refiere al pago de las deudas y de los legados. Pero ojo con esto, ¿por qué? Porque no hay que interpretar que porque está dentro del proceso sucesorio el procedimiento de pago de deudas y legados, necesariamente yo tengo que designar un administrador para que pague esas deudas, porque esta es una obligación en principio en cabeza del heredero, ¿sí? Hay autores que opinan que sí o sí hay que designar un administrador, esto no es necesario. Seguimos entonces con el principio general, que esto está en la normativa general del Código Civil y Comercial, específicamente en el artículo 2380. Yo se los voy a leer todo el artículo, pero después nos vamos a detener a analizar la última parte. ¿Qué ocurre con justamente la muerte y la situación de los herederos? Desde la muerte del causante, los herederos tienen los derechos de aquel de manera indivisa, con excepción de los que no son transmisibles por sucesión, y continúan en la posesión de lo que el causante era poseedor. Si están instituidos bajo condición suspensiva, circunstancia que solo puede darse en la sucesión testamentaria, como hablamos en la clase pasada, están en esa situación a partir del cumplimiento de la condición, sin perjuicio de las medidas conservatorias que corresponden. En principio, fíjense qué es lo que dice la regla, responden por las deudas del causante con los bienes que reciben o con su valor en caso de haber sido enajenados, ¿sí? La regla es cum viribus, es decir, con los bienes hereditarios. Dicha modalidad, es decir, con los bienes, también surge del artículo 2316, que después vamos a ver más en detalle. Entonces, esto nos lleva a la pregunta de, porque este artículo justamente nos trae la pauta de qué pasa con el acreedor que se presenta tarde, es decir, el acreedor tardío, y a quién podemos considerar acreedor tardío. Nosotros entendemos, comparto la postura en este sentido de la doctora Iglesias, que acreedor tardío es el que se presenta cuando ya se han vendido los bienes, el heredero los percibió y los vendió, y obviamente siempre y cuando este heredero desconociera la existencia de esos acreedores que todavía no se habían presentado a cobrar su acreencia. Hay otros autores que consideran que acreedor tardío es, por ejemplo, teniendo en cuenta el artículo 2340, que es el de la publicación de los edictos, que si el acreedor no se presenta en ese plazo de 30 días ya se lo consideraría tardío. Interpretamos que no es la postura adecuada. Entonces, el artículo 2280 infine del Código Civil funcionaría de la siguiente manera. La responsabilidad del heredero por las deudas es limitada y con los bienes recibidos o cum viribus hereditarios. Una vez enajenados los bienes hereditarios y ante la presentación de acreedores tardíos, pueden darse diferentes situaciones. Si el heredero enajenó los bienes desconociendo la existencia de acreedores que aún no se habían presentado a cobrar sus créditos, conserva la responsabilidad limitada, alterándose solo la modalidad. Es decir, va a responder de manera limitada, pero por el valor, ¿sí? No ya con los bienes, porque justamente se desprendió de ellos. Si el heredero enajenó los bienes, conociendo la existencia de acreedores que todavía no se habían presentado, dependerá de que el acto sea conveniente y el precio obtenido ingrese a la masa, conforme lo regula el 2321, ¿para qué cosa? Para no perder la responsabilidad limitada, y en ese caso responderá por el valor de los bienes. Ahora, si el heredero enajenó los bienes de la sucesión, conociendo la existencia de acreedores que aún no se habían presentado, y el acto lo benefició personalmente, es decir, vendió y dispuso directamente de ese dinero y no ingresó esos valores a la sucesión, pierde la responsabilidad limitada y responde con sus propios bienes, como ya lo vamos a ver, que lo contempla expresamente el 2321. ¿Sí? Entonces, seguimos. Consideraciones generales. El heredero que acepta la herencia tiene una responsabilidad limitada a los bienes recibidos. Los artículos 23, 16 y 17 señalan cómo funciona esta responsabilidad. ¿Qué dice el 23, 16? Preferencia. Los acreedores por deudas del causante y por cargas de la sucesión y los legatarios. Cuando hablo de acreedores me refiero tanto a acreedores por deudas y acreedores por cargas. Y ya vamos a ver cuáles son las diferencias.
y los legatarios tienen derecho al cobro preferente de sus créditos y legados sobre los bienes de la herencia, con preferencia sobre ¿quiénes? Sobre los acreedores de los herederos. Ahora, ¿qué diferencia encontramos entre deudas y cargas de la sucesión? Seguimos. Las deudas son las obligaciones contraídas por el causante durante su vida, y las cargas son obligaciones generadas con posterioridad al fallecimiento y en ocasión de esa misma transmisión sucesoria. Ejemplos de deudas, ahí les menciono los artículos: obligaciones contraídas por el causante en vida y siempre que sean transmisibles mortis causa, es decir, si la obligación que yo tenía que cumplir era intuito persona, obviamente que mis herederos no la van a poder cumplir y esa obligación se extingue con mi fallecimiento. Ahí les pongo un ejemplo específico: los alimentos posteriores al divorcio. Específicamente el código prevé que si fallece por una cuestión asistencial, el alimentante, esa obligación se transmite a los herederos. Y acá les menciono ejemplos de cargas que, por ejemplo, menciona Aspiri, pero lo van a encontrar en cualquier autor de doctrina: gastos funerarios, de conservación, liquidación y división de los derechos respectivos, inventarios, gastos que se devenguen como consecuencia de la tramitación del juicio sucesorio, honorarios del administrador, del inventariador, tasador, partidor, de los profesionales intervinientes por las partes, del albacea, la tasa de justicia y gastos que demanda la inscripción registral de los bienes. ¿Sí? Ya vamos a ver después cómo lo va interpretando esto la justicia. Fíjense acá, les traigo un caso que es reciente, de febrero del 2021, de Concepción del Uruguay. Dice: dado que la noción de cargas sucesorias comprende todas aquellas erogaciones que redundan en beneficio colectivo de los herederos, porque hacen a la preservación de los bienes hereditarios o tienden a su efectiva transmisión, corresponde encuadrar en esta categoría a las obligaciones fiscales que gravan los bienes que componen la herencia indivisa cuando se generan con posterioridad a la apertura de la sucesión. Siendo ello así, corresponde al juez del proceso sucesorio entender en el apremio, ¿sí?, por fuero de atracción, ya vamos a ver cómo opera, en que estas son reclamadas, dado que de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del 2336, es el competente para conocer en los litigios que tienen lugar con motivo de la administración de la herencia y también del mantenimiento de la indivisión. Otro fallo, que este es de Santiago del Estero, del año 2020, de julio, dice: las cargas del sucesorio no son deudas del causante, sino obligaciones que nacen en virtud del deceso del mismo. En dicha categoría entran los honorarios de los profesionales actuantes en dicho proceso, y es por ello que se encontraría legitimado en procurar el debido reconocimiento de sus derechos. En este sentido, la base regulatoria de los estipendios profesionales dependerá de la proporcionalidad con la masa de bienes que conforma la universalidad de bienes del causante, siendo necesario establecer el valor correspondiente a los bienes a los fines de la estimación y regulación de dichos estipendios profesionales de los abogados actuantes a través del inventario y avalúo, sin que obste a ello la existencia de una regulación de honorarios, lo cual no debe ser tenida como definitiva, sino provisional, a cuenta de la operación de inventario y avalúo definitivo que sirva como base regulatoria firme. Siempre y cuando proceda, porque tengan en cuenta ustedes que si son todos presentes, mayores y capaces, ese inventario avalúo puede ser reemplazado por la denuncia de bienes. También hay que tener en cuenta que la obligación respecto de los herederos es simplemente mancomunada. Fíjense que este fallo no es tan reciente, pero se los traje porque justamente lo dice expresamente: no hay solidaridad en la deuda, porque la solidaridad solo surge de una norma expresa de la ley y no es el supuesto de las deudas que se transmiten o de las cargas que se generan con posterioridad al fallecimiento de la persona. Debe revocarse, dice aquí, la sentencia recurrida declarando parcial el pago de los honorarios efectuado por los mandantes del recurrente, pues las cargas de la sucesión, entre los que se encuentran comprendidos los honorarios y gastos profesionales de naturaleza común, deben ser soportados en proporción a la cuota parte que cada heredero recibe del patrimonio del causante, ¿sí? Ello así, toda vez que la responsabilidad de cada heredero con relación a dichas cargas es simplemente mancomunada y por lo tanto proporcional a las respectivas porciones hereditarias. Tengan en cuenta que esta responsabilidad, y ya lo vamos a ver después, en proporción a lo que el heredero efectivamente recibe en la partición, es cuando ya se produjo la partición, porque antes de la partición, el acreedor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cobrar sobre los bienes, y tiene preferencia y se puede oponer a la partición, ¿sí? No tiene que esperar
a que se le adjudiquen los bienes a los herederos para intentar el cobro, ¿sí? Sino que antes de producida la partición, yo ataco los bienes del causante directamente, no a cada, obviamente, demanda que voy a tener que interponer ante el juez de la sucesión por fuero de atracción, pero no responden ellos individualmente, sino después de la partición, ¿sí? La labor realizada en la partición y en toda actividad que beneficie a la totalidad de los herederos se encuentra a cargo de estos, revistiendo el carácter de baja común a la hora de determinar el pasivo carga de la sucesión. No obstante, el pago de la tarea es para cada uno de los sucesores una obligación simplemente mancomunada y no solidaria, ¿sí? Les traigo acá algunos casos particulares. Seguimos ahí, Irene. Fíjense, expensas comunes, esto van a encontrar jurisprudencia incluso de corte que dicen dos cosas totalmente contradictorias. Expensas comunes de inmuebles de titularidad del causante y obviamente generadas en el estado de indivisión, es decir, con posterioridad a la muerte y antes de que los inmuebles hayan sido adjudicados a los herederos por la partición. Hay algunos autores, y comparto, que las consideran cargas de la sucesión y por lo tanto yo las debo reclamar ante el juez de la sucesión por el juicio que corresponde, y otros, con una única demanda, otros que consideran que son, y con aval de la jurisprudencia también, que consideran que son deudas personales de los herederos, lo cual no comparto porque esto sí podría ser deuda personal, lo cual me obligaría a demandar a cada uno individualmente una vez que el bien se le adjudicó al heredero en concreto y que es deudor de esas expensas. Pero durante el estado de indivisión entiendo perfectamente, al igual que Ferrer, que son cargas de la masa, ¿sí? También les quería traer el supuesto de la compensación económica. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Porque hay diferencia entre lo que es la unión convivencial, en donde la compensación económica está establecida para el supuesto de cese, el cual se puede producir en vida o por la muerte. En cambio, en el matrimonio está prevista solamente para el supuesto de divorcio. Bueno, vamos a la unión convivencial, que es la más amplia. Si está pactada esa compensación económica, la obligación de pagarla se transmite a los herederos. Ahora, si muere el beneficiario de la compensación económica, obviamente es un derecho personal que se extingue con su muerte. Si no estaba pactada, el conviviente supérstite puede solicitarla, ¿a dónde? Ante el juez de la sucesión, dentro de los 6 meses de producido el fallecimiento. Ahora, en el matrimonio, lo que les mencionaba antes, se prevé solamente la ruptura por divorcio y en ese caso la posibilidad de solicitar compensación económica. No contempla el supuesto de que el vínculo matrimonial se disuelva por la muerte. Bueno, esto también adhiero a la postura de la doctrina y en particular en la opinión del doctor Ferrer, en que justamente por el principio de igualdad familiar estaría habilitado también el cónyuge supérstite en caso de que ese vínculo matrimonial se disuelva por la muerte, a solicitar, si procede el caso, la compensación económica por fuero de atracción ante el juez de la sucesión y en el plazo de 6 meses también de producido el fallecimiento. Se los traje, hay otros fallos que encontré, pero no quería ser reiterativa con el tema y la verdad que me generó, por lo menos ya les voy a explicar cuál es la situación que tenemos nosotros en Santa Fe, que no sé si se dará igual en otras provincias, y es el siguiente: pacto de cuota litis le puse versus convenio de honorarios. O sea, no hay duda de que acá no podemos hacer en las sucesiones pacto de cuota litis, ¿por qué? Porque en principio es un proceso de jurisdicción voluntaria, ¿sí? Entonces, si voy a celebrar un convenio, tengo que hacer convenio de honorarios, no pacto de cuota litis, porque justamente no hay alea, ¿sí? Y es lo que dice acá el fallo. Dice, es procedente declarar la nulidad del pacto de cuota litis, porque las partes lo habían llamado de esa forma, en el cual se pactó que el letrado percibiría del cliente un 20% del valor de mercado de los bienes que constituyan, el acervo hereditario, pues siendo que ello en la práctica supera la evaluación fiscal, forzoso es concluir en que la cuota establecida supera el porcentaje máximo previsto por el artículo 35 de la ley 8.904 de la provincia de Buenos Aires. Es inválido el pacto de cuota litis adjuntado al proceso sucesorio, pues carece de toda aleatoriedad, la cual resulta aún más patente cuando, como en el caso, a la fecha de su celebración ya había dictado de declaratoria de herederos. En este caso, adhiero al voto del doctor Guardiola, que dice, a ver, no existe impedimento alguno para que la retribución
por el trabajo profesional en el sucesorio, se pacte en un porcentaje el monto de los honorarios liquidables, aunque no sea una suma fija, y tampoco determinaría per se su invalidez que lo fuera por encima del monto que le hubiera correspondido al profesional por aplicación. Fíjense que en este caso este voto queda en disidencia, por lo cual se declara nulo ese pacto de cuota litis que se había celebrado. Esto no tengo dudas, pacto de cuota litis no es viable, pero ¿qué ocurre con el convenio de honorarios? Yo les pongo ahí cómo resolver el problema cuando las valuaciones fiscales de los bienes no se ajustan al valor real, pero ni por asomo. Por ejemplo, nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe, las valuaciones fiscales están, por decirles, en 20.000 pesos, 30.000 pesos un inmueble, ¿sí? Cuando obviamente a los fines regulatorios después se actualiza, por ejemplo, se multiplica por 10, pero igualmente está muy desfasado con lo que ese bien tiene como valor en el mercado, ¿sí? Entonces, hay veces que uno denuncia justamente a valores fiscales porque los costos del proceso se pagan en base a esa denuncia de bienes, pero si yo no tengo la posibilidad de pactar con un convenio de honorarios, porque después en la justicia me lo van a declarar nulo, ¿sí? ¿Cómo adecuo ese valor con el valor real? ¿Sí? Esto la verdad que me sorprendió porque encontré otro fallo en el sentido que dicen, bueno, no, en las sucesiones no es posible establecer esto, porque si ustedes le van a decir al cliente, bueno, denuncio todo a valor real, y bueno, hay que ver si le van a dejar el caso o lo van a llevar con otro profesional que tome un parámetro un poco más intermedio. Por lo menos ese yo sé que en otras provincias están mucho más actualizados, cosa que, por ejemplo, no se produce con los automóviles, que han tenido un desfasaje total en el valor, y que realmente uno acompaña a los fines de la denuncia de bienes, tasaciones reales de esos valores y se denuncian con el valor, no hay posibilidad de prever otro valor, digamos, al respecto. Fíjense acá, honorarios del abogado. Esta es de Córdoba, también del año pasado. Dice, y este caso, si no me equivoco, se los traigo, después sería bueno que si lo pueden acceder, está en Microjuris, que lo lean en profundidad, porque acá había un sesionario en el medio, sesionario que yo ya hablé el año pasado, una sesión de un bien determinado, que ya el código específicamente dice que cuando es de bienes determinados no es cesión de herencia, sino que va a quedar supeditado el acto en su validez a que el bien le sea adjudicado a ese cedente en la partición, pero bueno, habían hecho una sesión, y ojo, porque los fundamentos que utiliza el sesionario para defenderse acá es que él no es parte de ese, digamos que la obligación era de los herederos y él celebró un contrato con el cedente y por lo tanto no se lo puede obligar a pagar una deuda de la cual él no fue parte. A ver, este no es el fundamento en el caso particular. Ustedes saben que el que cede los derechos hereditarios, yo justamente, el alea de ese contrato es ceder el activo y el pasivo, ¿sí? Cedo el todo parte de un contenido patrimonial sin individualizar los bienes en concreto. Por lo tanto, la figura del cedente va a quedar cubierta por el cesionario y este cesionario va a ser responsable por las deudas y cargas en proporción a la cuota parte que se le cedió. Lo que ocurrió en este caso, que no comparto que no se lo haya condenado, se los condena solamente a los herederos, es porque todavía no había habido partición de los bienes. Entonces, obviamente, en ese caso, ¿con qué se debía cobrar el abogado? Con los bienes de la sucesión, embargar esos bienes y directamente cobrarse y después proceder a la partición. Pero no es porque el cesionario no responda, porque justamente el alea del contrato propia es el activo y el pasivo, y no hay supuesto de responsabilidad por esa variación de activo y pasivo. Y ahora les menciono qué es lo que dicen los sumarios. Dice, la deuda de honorarios por las actividades declaratorias de herederos y proceso sucesorio posee una naturaleza especial, pues se incluyen en los denominados gastos de justicia, cuyo deudor antes de la partición es la masa hereditaria y no aún los herederos o en este caso el cesionario. Los honorarios del abogado por las actividades en la declaratoria de herederos y juicio sucesorio, como crédito privilegiado que son, conforme al artículo 3879, inciso 1 del Código Civil, el 2579 del nuevo Código y el 240 de la Ley de Concursos, deben ser cobrados con los bienes de la sucesión con privilegio sobre los acreedores del causante. Ojo esto, los honorarios de los abogados
tienen privilegio incluso sobre los acreedores, son cargas de la sucesión con privilegio especial, ¿sí? Los gastos de conservación y de justicia. Los herederos son los principales responsables por el pago de los honorarios devengados en el proceso sucesorio. Ello es en la proporción de su parte en la herencia y en la medida en que ello haya sido determinado mediante la partición. La indivisión hereditaria solo cesa, ahora no hay duda que solo cesa con la partición, y después la última parte, bueno, difiero de lo que dice el fallo, pero no es el tema en particular que tratamos hoy. Ahora, ¿sobre qué bienes seguimos? ¿Sobre qué bienes pueden cobrarse los acreedores? Esto que parecería, bueno, sobre los bienes que dejó el causante. Además de los bienes que haya dejado el causante, que no solo bienes muebles, inmuebles, títulos, valores, depósitos en cuentas bancarias y demás, también se pueden cobrar sobre los frutos de los bienes indivisos, porque la regla, de acuerdo al artículo que les menciono ahí, es que si no hay partición provisional de esos frutos, los frutos acrecen a la masa. Entonces los acreedores también se pueden cobrar sobre esos frutos. No hay posibilidad de cobrar sobre los valores colacionables y sobre los bienes sujetos a reducción. ¿Por qué? Porque ya han salido del patrimonio del causante y no existen más al momento del fallecimiento. Se trae el valor en el supuesto de la colación a los fines de restablecer la igualdad, pero de manera ficticia, ¿sí? Ahí les menciono las normas específicas cuando se forman las masas, que justamente yo, para descontar las deudas, tomo el activo que queda al momento del fallecimiento. Después resto las deudas y después sumo los valores colacionables o los valores o los bienes sujetos a reducción, ¿sí? Y también los bienes hereditarios vendidos, sí. ¿Sobre qué cosa puedo cobrar? Sobre el precio obtenido por esa venta. Acá les menciono y vamos a analizar específicamente este artículo del 2317 porque hace una diferencia entre si hay un heredero único o si hay pluralidad de herederos. ¿Qué dice responsabilidad del heredero el 2317? Dice, el heredero queda obligado por las deudas y legados de la sucesión solo hasta la concurrencia del valor, ¿sí? Valor de los bienes hereditarios recibidos. En caso de pluralidad, muchos herederos, estos responden con los bienes, con la masa. ¿Por qué la diferencia? Dice, el heredero único responde de manera limitada por el valor. No tienen posibilidad, es lo que yo les mencionaba antes, de elegir sobre qué bienes cobrarse, ¿sí? Primero tienen que tratar de atacar los bienes del causante que estén en poder de ese heredero único y luego podrán ir sobre los bienes, si no los ubican o ya se ha desprendido estos, sobre los bienes personales del heredero por el valor de lo que ha recibido por herencia. La desigualdad en el tratamiento entendemos que radica en la inexistencia ¿de qué? De comunidad hereditaria. Recuerden ustedes que en el nuevo código, para que exista comunidad hereditaria, el requisito es que la pluralidad de herederos, ya no los bienes materiales. ¿Por qué? Porque las deudas no se dividen de pleno derecho, los créditos y las deudas no se dividen de pleno derecho como se hacía antes en el régimen de Vélez. El heredero único hace suyo la totalidad de los bienes de manera inmediata, no hay partición aquí, y frente a terceros, ¿desde qué momento? Desde la inscripción registral que obtiene a través de la adjudicación, porque obviamente esos bienes hay que adjudicárselos, pero no hay en concreto partición cuando hay un único heredero. En caso de pluralidad de herederos, responden con la masa hereditaria indivisa, es decir, con los bienes. Seguimos. ¿Cuándo el heredero pierde la responsabilidad limitada? Fíjense lo que dice el 2321. Responsabilidad con los propios bienes. Responde con sus propios bienes por el pago de las deudas y cargas de la herencia. ¿El heredero qué? Fíjense que habla del heredero qué. Y ahora vamos a ver qué consecuencias tiene. No hace el inventario en el plazo de 3 meses desde que los acreedores o legatarios lo intiman judicialmente a su realización. Oculta fraudulentamente los bienes de la sucesión, omitiendo su inclusión en el inventario, exagera dolosamente el pasivo sucesorio o enajena bienes de la sucesión, excepto que el acto sea conveniente y el precio obtenido ingrese a la masa. ¿Sí? Esto era lo que antes, a ver, no tenemos más lo que en Vélez se llamaba la aceptación con beneficio de inventario, pero pese a que no está más la aceptación con beneficio de inventario, la regla es la responsabilidad limitada, ¿sí?
y salvo estos casos de excepción, en los que el heredero puede llegar a responder con sus propios bienes, la regla sigue siendo la misma que en Vélez, respondo con los bienes. Esta norma de la responsabilidad con los propios bienes se aplica tanto a los herederos legales, llamamiento que proviene de la ley, como a los testamentarios, sean universales o sean herederos de cuota, ¿sí? Y también en el supuesto de que exista un único heredero o si hay pluralidad de ellos, ¿sí? Acá comparto también con Iglesias en que el nuevo artículo contiene una norma práctica, ejecutiva, y que permite de manera sencilla y eficiente la protección de los acreedores de la sucesión. La clave de esta protección se encuentra básicamente en el inventario. Si el heredero intimado no lo confecciona, responde directamente con su propio patrimonio. Si lo hace, debe completarlo con una fidelidad absoluta al patrimonio relicto. El heredero se encuentra compelido por el propio sistema a reflejar la verdad de los bienes recibidos, ya que si oculta bienes fraudulentamente o abulta el pasivo con el fin de perjudicar a los acreedores, por más que haya cumplido con la carga de realizar el inventario, al no reflejar la realidad, podrá verse obligado a responder personalmente, ¿sí? Y ahora vamos a analizar concretamente este artículo 23-21. La intimación para la confección del inventario debe ser judicial, ¿sí? Y el curso comienza desde que esta intimación queda firme. El plazo se cuenta conforme al artículo 6, plazo del derecho de fondo, y corre individualmente para cada uno de los herederos a los que yo haya intimado la confección del inventario. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta, tengo que estar frente a un heredero que haya aceptado la herencia, ¿sí? No que esté dentro del plazo del derecho de opción que veíamos el año pasado, que son los 10 años desde el fallecimiento. Porque si todavía el heredero no se pronunció ni por la aceptación ni por la renuncia, primero tengo que intimarlo por el 2289, esa intimación judicial que habíamos analizado, para que acepte o renuncie la herencia, con el apercibimiento de que queda como renunciante, como aceptante, perdón, si no se manifiesta. No requiere, en principio, evaluación este inventario, aunque considero que sería lo más adecuado realizarla. ¿Por qué en principio no requiere evaluación? Porque no tiene como objetivo este inventario la partición, en donde sí deben evaluarse los bienes, como los artículos que les menciono allí, sino que es a los fines de que los acreedores sepan con qué bienes se pueden cobrar sus acreencias, ¿sí? Entonces, para el heredero bastaría con identificar específicamente todos los bienes. No significa que el inventario no pueda ser atacado, sino que en principio el heredero cumple con la carga realizando solo el inventario de los bienes hereditarios. Debe incluir activo y pasivo de la herencia, y este agravamiento de la responsabilidad del heredero, no opera obviamente de pleno derecho, sino que debe ser declarado judicialmente y a instancia de los acreedores de la sucesión. Entendemos acá también, comparto con Iglesias, que es por vía incidental, sumarísima y ante el juez de la sucesión. Ahora después lo voy a detallar porque ustedes van a ver que muchas veces los expedientes de declaratoria de herederos están como 3, 4, 5 cuerpos. Esto es porque se incorpora dentro de la declaratoria cosas que van al juez de la sucesión, pero no dentro del proceso, que es de jurisdicción en principio voluntaria y eventualmente contenciosa si hay conflictos, ¿sí? Entonces son todas acciones que van ante el juez de la sucesión, pero no dentro del expediente en donde se declaran a los herederos, sino lo que antes llamábamos por cuerda, que ahora no va más por cuerda, pero bueno, es la misma competencia. Fíjense, les traje este caso que es de Santa Fe del año 2019, habla de pérdida de beneficio de inventario, que es lo mismo que sería ahora la responsabilidad con los propios bienes, ¿sí? En este caso era una hija, la demandaba a la madre, que a su vez era administradora de esa sucesión. Dice, debe interpretarse que los actos y movimientos patrimoniales tendientes a vaciar las empresas que integraban el acervo sucesorio y a aniquilar su posición comercial y oportunidades de negocios, fueron realizados en fraude a la coheredera y de los acreedores de la sucesión, a los que en definitiva habrá de pagarse con la liquidación del acervo, postergando así las expectativas de la coheredera actora. Ello adquiere particular relevancia cuando se considera que con la FIP y la API la sucesión tiene deudas importantes. Todo ello justifica aplicar al caso la doctrina sentada por la Corte de la Nación y aplicar la sanción prevista en el 3405 de Vélez,
pues evidencian una grave transgresión en las facultades de la heredera beneficiaria. Amén de ser un requisito para que proceda la sanción en el supuesto que se acredite omisión fraudulenta de bienes, la realización del inventario es de suma importancia, pues con él se delimita el contenido del patrimonio del causante y permite conocer qué bienes lo integran. Por ello, el heredero viola el requisito de fidelidad exigible a quien realiza tal tarea tanto cuando oculta bienes de la sucesión como cuando omite la inclusión de bienes en el inventario. También se puede incurrir en esta causal por la descripción infiel que se haga de los bienes, como así también si se les atribuyera, una menor calidad o valor del que realmente tienen. Y ahora les menciono el 2322, artículo muy importante, ¿por qué? Porque justamente en el supuesto de que el heredero pierda esa responsabilidad limitada y vaya a responder con sus propios bienes, me voy a encontrar con los acreedores personales del heredero y los acreedores de la sucesión frente al mismo patrimonio. Entonces, ¿qué preferencia hay? Dice, prioridad de los acreedores del heredero sobre los bienes del heredero. En los casos previstos en el 2321, es decir, responsabilidad con los propios bienes, sobre los bienes del heredero, los acreedores personales de este cobran según el siguiente rango. Por los créditos originados antes de la apertura de la sucesión, es decir, antes de la muerte del causante, con preferencia, lógicamente, respecto de los acreedores del causante y de los legatarios. Por créditos originados después de la muerte del causante, concurren a prorrata con los acreedores del mismo. Atención, ¿sí? La regla del artículo 2380 infine, aún en el caso de responsabilidad ilimitada, ¿sí? Si existen bienes en el patrimonio hereditario, el acreedor de la sucesión primero deberá ir contra ellos y luego podrá atacar el patrimonio personal del heredero, ¿sí? Aún en este supuesto de responsabilidad con los propios bienes. No es que para el más fácil voy y elijo, porque tengo un heredero solvente, voy y lo ejecuto directamente al heredero. No, primero tengo que atacar como acreedor de la sucesión los bienes del causante. Responsabilidad de los legatarios, ¿sí? También responden los legatarios, pero su responsabilidad vamos a ver que es subsidiaria y limitada. Acción contra los legatarios. ¿Por qué? Porque primero van a responder, es una obligación principal de los herederos. Los acreedores del causante tienen acción contra los legatarios hasta el valor de lo que reciben y esta acción caduca al año contado desde el día en que cobran sus legados. La responsabilidad es subsidiaria porque primero responden los herederos y es limitada en dos sentidos. ¿Por qué? El legatario nunca va a responder con sus propios bienes, siempre la limitación de su responsabilidad, ¿hasta cuál va a ser? Hasta el valor de los bienes legados, ¿sí? Y caduca al año desde que efectivamente ha cobrado el legado. Hay un supuesto especial que es el legado de universalidad, que lo pueden ver específicamente en el 2318, ¿sí? Y también el artículo prevé la posibilidad de reembolso, el 2320, dice el heredero legatario que paga una porción de las deudas o de los legados superior a su parte, tiene acción contra sus coherederos o colegatarios por el reembolso del excedente y hasta el límite de la parte que cada uno de ellos debía soportar personalmente, incluso en caso de subrogación en los derechos del que recibe el pago. La norma, hay autores como Pérez La Sala que consideran que está en contradicción con las facultades del administrador, por cuanto el nombramiento de administrador no es una condición para el pago, porque fíjense que dice el heredero legatario que paga. Entendemos que no es sí o sí requisito para el pago de las deudas y legados la designación de administrador, como interpreta, por ejemplo, José Luis Pérez La Sala. Y antes de entrar a analizar el procedimiento del pago, como está justamente dentro de lo que es el proceso sucesorio, les traigo para recordarles y para hablar específicamente de cómo funciona esto, porque después en la práctica se desdibuja mucho, ¿cuál es el objeto del proceso sucesorio? 2335 tiene por objeto identificar a los sucesores, determinar el contenido de la herencia, cobrar los créditos, pagar las deudas, legados y cargas, que en primer lugar se pagan las cargas, rendir cuentas y entregar los bienes. ¿Y cuál es la competencia? La competencia para entender en el juicio sucesorio corresponde al juez del último domicilio del causante
o al juez, ahí les remite a las normas de derecho internacional privado, al juez del lugar de situación de los bienes inmuebles en el país, si la persona falleció con último domicilio en el extranjero, ¿sí? El mismo juez conoce de las acciones, esta enunciación es simplemente esto, enunciativa, ¿sí? Petición de herencia, nulidad de testamento, de los demás litigios que tienen lugar con motivo de la administración y liquidación de la herencia, de la ejecución de las disposiciones testamentarias, del mantenimiento de la indivisión, de las operaciones de partición, de la garantía de los lotes entre los copartícipes y de la reforma y nulidad de la partición. Entonces, acá les limita, en principio, este fuero de atracción, donde yo tengo que ir por competencia al juez de la sucesión, y ahora les voy a decir cómo opera, es desde el momento del fallecimiento y hasta la partición, como regla, pero hay supuestos que la misma norma me permite en que tengo que ir, son supuestos que van con posterioridad a la partición, como por ejemplo, si tengo una acción por garantía de los lotes, porque lo que recibí yo, sufrí una evicción, por ejemplo, eso lo voy a demandar, por más que haya habido partición, también ante el juez de la sucesión. ¿Y qué pasa? Acá no se mencionan las acciones personales, entonces cuando salió este artículo todo el mundo decía, ay, bueno, pero como ahora no lo dice expresamente, parece que las acciones personales ya no son atraídas. Lo dice la última parte, fíjense, si el causante deja solo un heredero, las acciones personales de los acreedores del causante pueden dirigirse a su opción ante el juez del último domicilio del causante o ante el que corresponda al domicilio del heredero único. O sea, hay un único heredero y yo tengo que ir a abrir la sucesión ante el juez competente, que es el juez del último domicilio del causante o el juez del lugar de situación de los bienes inmuebles en el país si murió en el extranjero. El único juez que me va a poder decir si hay 1, 20 o 50 herederos es el juez competente de la sucesión. No me altera la competencia el hecho de que haya un heredero único. Lo único que sucede es que los acreedores personales van a poder elegir en ese supuesto dónde interponer su acción, si ante el juez de la sucesión o ante el juez del domicilio del heredero único. Y justamente, ¿qué es lo que dice? Las acciones personales de los acreedores del causante pueden dirigirse a su opción, entonces justamente, salvo en ese caso del heredero único que pueden optar, la regla ¿cuál es? La misma que en Vélez, que las acciones personales se entablan ante el juez de la sucesión. Y esto les quiero aclarar. La regla es esa, se atraen las acciones personales, no así las acciones reales. ¿Sí? División de condominio, voy al lugar de situación del inmueble. ¿Qué pasa con el mutuo? Había mucha discusión en la doctrina y la jurisprudencia con garantía hipotecaria. ¿Qué pasa? La hipoteca es accesorio del contrato de préstamo, por lo tanto se atrae ante el juez de la sucesión. ¿Sí? Y otra de las cuestiones a tener en cuenta que es de orden público, yo no puedo modificar esta virtualidad específica que tiene de entender en estos procesos el juez de la sucesión por convenio de las partes y opera solo cuando la sucesión es demandada, ¿sí? Pasivamente. Cuando son los herederos los que tienen que ir a reclamar una creencia del causante, ¿a dónde van? O sea, cuando la sucesión es actora, y hablo de sucesión y ya les voy a traer un fallo, no porque le otorgue personalidad jurídica, sino para que ustedes vean cómo opera, como demandada o como actora. Si yo tengo una creencia que reclamar que se le debía al causante, ¿a dónde voy? Al juez natural, no al juez de la sucesión. ¿Sí? Esto que parece algo, el ABC, bueno, en la práctica no se tiene tan en claro y está bueno recordarlo. Y ahora les traigo fallos. Del 2021 también de Concepción del Uruguay. Fíjense, filiación post-mortem y petición de herencia. Dicen, la acción de petición de herencia, en lo que hace a la imposición de las costas causídicas, no se observan las características que concurren en el supuesto de la acción de filiación post-mortem. La exhibición de costas reclamadas por los herederos vencidos no puede obtener tutela jurisdiccional, en tanto teniéndose presente que el allanamiento puede hacerse en cualquier momento antes de la sentencia, en la especie con la incorporación del informe del análisis genético, el alegado ejercicio razonable del derecho de defensa dejó de ser tal, puesto que no obstante el conocimiento de ese elemento esencial de prueba, los apelantes se mantuvieron en su posición de resistencia a la pretensión de restitución de bienes hereditarios, determinando la necesidad del dictado de una sentencia que reconociera ese derecho reclamado por los actores. Las costas en la filiación post-mortem, como así también, fíjense esto,
la indemnización establecida en la acción por responsabilidad por daños por falta del reconocimiento son deudas de la sucesión, ya que nacen por causa anterior a la apertura de su sucesión y encastra de modo ajustado a la razón de ser del elemento legitimante en su faz pasiva en esta acción y que no es otro que la continuidad de la persona del causante. ¿Sí? Mutuo celebrado, esto es una barbaridad, por el causante. Acá un tío le demanda a los sobrinos menores de edad personalmente y en sus domicilios, y bueno, y le hacen lugar y dicen que no opera el fuero de atracción. La demanda de cumplimiento del contrato de mutuo ha sido bien dirigida contra los herederos, ya que la masa de bienes integrante del acervo hereditario que perdura pendiente el estado de indivisión entre los herederos carece de personalidad, pues no es un sujeto de derecho. En tanto, la sucesión no es sujeto de derecho, el acreedor del difunto debe demandar a los herederos por la parte que cada uno tiene en la herencia. Esto es después de la partición. Antes, yo tengo que ir por fuero de atracción a reclamar esa creencia al juez de la sucesión y responde la masa indivisa, ¿sí? No los herederos personalmente. Y es bastante reciente, de Cámara Nacional Civil, Sala G, de 2020. Fíjense acá, aplican correctamente porque dice, no se advierte procedente el desplazamiento dispuesto en la instancia de grado en virtud del fuero de atracción del juicio sucesorio por cuanto el proceso está direccionado a cuestionar la medida cautelar trabada en el juicio en el que el causante del sucesorio intervino como parte actora. Esto se los traje específicamente porque son fallos que justamente revierten cuestiones decididas en primera instancia y dicen, no, acá sí el causante había intervenido como actor, bueno, los herederos tendrán que ir a ese juicio y continuarlo ante el juez competente, no va a la sucesión. Este también era un caso que dice, si el acreedor del causante por medio de un juicio ejecutivo va a trabar embargos sobre los bienes de la herencia para luego subastarlos públicamente y procurar cobrar su acreencia, corresponde aseverar que las acciones personales de los acreedores del causante, en el caso juicio ejecutivo, quedan atraídas prevaleciendo el principio de unidad e indivisibilidad del patrimonio sucesorio que modifica las reglas generales de competencia, debiendo ser un mismo juez el que debe resolver todas las cuestiones vinculadas a la transmisión sucesoria. Y acá otro dice, procede confirmar, les marco los que está en rojo nada más, tanto bajo las reglas del derogado código con las del nuevo, el foro de atracción de un proceso sucesorio procede cuando el causante o sus sucesores son demandados y no cuando estos, como en el caso, revisten el carácter de actores. Y ahora sí me introduzco en el tema del pago de las deudas y legados que está en el título este de proceso, en el capítulo 5. Y vamos a ver si esto varió el sistema del pago respecto de lo que preveía Vélez. Dice, el heredero del administrador debe pagar a los acreedores a medida que se presenten. En la práctica, y ya vamos a ver por qué, el procedimiento para el pago sigue siendo el mismo que el de Vélez. Dice el 2356, presentación de los acreedores hereditarios que no son titulares de garantías reales deben presentarse a la sucesión y denunciar sus créditos a fin de ser pagados. Los créditos cuyos montos no se encuentran definitivamente fijados se denuncian a título provisorio sobre la base de una estimación. Entonces, procedimiento para el pago, seguimos ahí. El administrador debe pagar a los acreedores presentados, fíjense, habla del administrador debe pagar, no necesariamente requiere la designación de un administrador, según el rango de preferencia de cada crédito establecido en la ley de concursos. Ojo, el rango de preferencia de la ley de concursos se va a respetar ¿cuándo? Cuando los acreedores se presenten simultáneamente al cobro, ¿sí? Y ahí les remito a todos los artículos de la ley de concursos. En caso contrario, si se presenta primero un acreedor quirografario y yo le pago, no lo puedo hacer esperar a él y que esa deuda me siga generando intereses y demás, ay, porque tiene otro acreedor que tiene privilegio y todavía no se presentó. No estoy en el marco, no existe un procedimiento, lamentablemente, porque habría que, a ver, hay mucha discusión en la doctrina respecto a esto. No se solucionó el problema que todo esto generaba en Vélez, porque en la práctica sigue siendo igual, y mucha doctrina que dice, bueno, habría que hacer un procedimiento similar a la verificación de créditos que existe en supuesto de insolvencia, y otros dicen, ¿y por qué?
porque en realidad el acreedor acá en el supuesto de la muerte, y bueno, debería verse en la misma situación que si el deudor estaba en vida. No lo puedo asimilar específicamente o obligarlo a que venga a ejercer su derecho antes cuando él tiene un plazo de prescripción mayor. Obviamente que desde este lado, ¿qué le digo? Bueno, si tenemos este sistema de pago, que justamente yo pago bien, si pago a medida que se van presentando, y solo debo respetar los privilegios si se presentan simultáneamente, o lo que el código anterior llamaba la oposición, que no era una oposición a que se pague a otro, sino era dar a conocer la existencia de su creencia. A ver, si estoy dentro de este marco, bueno, tengo que ver cómo lo resuelvo. Hay autores que dicen, bueno, será el juez el que tenga que ordenar todo este procedimiento, porque en realidad no tengo un procedimiento de verificación de crédito, no le podría exigir al acreedor que se presente, mucho menos relacionarlo, como hay doctrina que lo relaciona con el 2340. El 2340, si recuerdan ustedes, la de publicación de dictos por 30 días. O sea, yo no le puedo exigir al acreedor que se presente sí o sí en ese plazo. ¿Quién lo hace? Nadie. Tampoco lo puedo considerar tardío porque no se presente al sucesorio a hacer valer su acreencia en ese periodo, ¿sí? Lo que sí le debo decir es que, bueno, sea diligente, porque con este sistema de pago, bueno, puede ser que por más que haya otro que no tenga privilegio, cobre antes si él no se presenta en tiempo oportuno o se presenta cuando ya los bienes se han vendido, ¿sí? Y también hay un orden de pago de los legados. Pagados los acreedores, los legados se cumplen en los límites de la porción disponible de la siguiente forma. Los que tienen preferencia otorgada por el testamento, luego los de cosa cierta y determinada, y los demás legados, y si hay varios de la misma categoría, se van a pagar a prorrata. ¿Qué es esto de la declaración de legítimo abono? En realidad, que se declare un crédito como de legítimo abono es que se declare legítimo el pago a ese acreedor, ¿sí? Esto no estaba contemplado, por eso le pongo que es nuevo, en el Código de Fondo, pero sí, por ejemplo, lo preveía el Código Procesal de la Nación, ¿sí? En el artículo 701 decía, los herederos mayores de edad que hubieran acreditado el vínculo conforme a derecho podrán por unanimidad reconocer a otros herederos que no puedan justificar su vínculo, que es el reconocimiento de coherederos, que opera como prueba supletoria cuando no puedo acreditar el vínculo, y dice, los herederos declarados, especificaba el artículo, el Código de Fondo no dice herederos declarados, podrán en iguales condiciones reconocer acreedores del causante. ¿Cómo dice la norma? Dice, los herederos pueden reconocer a los acreedores del causante que soliciten la declaración de legítimo abono de sus créditos. Emitida tal declaración por el juez, el acreedor reconocido debe ser pagado según el orden establecido en el artículo siguiente, que es el que les mencionaba antes. Obviamente que esto se va a aplicar si se presentan simultáneamente, si no, si se los reconoce, va a haber que pagarle. A falta de reconocimiento expreso y unánime de los herederos, el acreedor está facultado para deducir las acciones que le corresponden. Esto en realidad es para evitarle todo el proceso, que a lo mejor yo tengo un pagaré. En lugar de iniciar el juicio ejecutivo, ¿sí?, ante el juez de la sucesión, ¿qué hago? Directamente me presento. Hay autores que dicen que no requiere los requisitos de una demanda, entiendo que sí, porque si no sería muy fácil reconocer a cualquier acreedor, abultar el pasivo para perjudicar, por ejemplo, a mis acreedores personales. Entonces, los mínimos requisitos de una demanda tiene que tener, porque yo tengo que acreditar esa creencia, y se les va a correr traslado a los herederos, los cuales sí o sí, para que esto sea procedente y el juez lo declare como de legítimo abono, tienen que reconocerlo por unanimidad y de manera expresa. Si guardan silencio, si no contestan ese traslado, que al no preverse plazo específico, es el genérico que prevén los códigos de procedimiento, ¿qué pasa? No le va a quedar otra opción al acreedor que ir por la vía que corresponda. Será un juicio ordinario, será un juicio ejecutivo o lo que tenga que hacer para que se haga efectiva su acreencia. ¿Qué ocurre? Otra de las circunstancias que hay que tener en cuenta, que si me reconocen el crédito como de legítimo abono y después no me lo pagan, yo no tengo que ir a iniciar un juicio, ya está reconocida esa sentencia donde el juez, hay algunos que dicen que ni siquiera es una sentencia también, ese auto o lo que fuera decreto del juez donde se declara un crédito como de legítimo abono, ya es título suficiente para que yo después, si no me cumplen, lo ejecute por un apremio, ¿sí? También ante el juez de la sucesión. Es para cortar los plazos. Y también
para que este acreedor reconocido pueda utilizar la garantía que vamos a ver ahora, que es de oponerse a la partición hasta tanto no ser pagado de su crédito, ¿sí? Y acá, esto que les mencionaba antes, perdón, antes de seguir, tengan en cuenta que dice, los herederos pueden reconocer a los acreedores del causante. La norma del Código Procesal decía los herederos declarados. Acá no lo dice, o sea, que podría ser que yo planteara esto incluso antes de obtener declaratoria. ¿Y qué ocurre? Si a mí me intiman, volvemos a la clase que habíamos dado el año pasado, si a mí me intiman en el carácter de heredero y yo contesto esta demanda de legítimo abono reconociendo el crédito, cosa que no podría haber hecho sino en el carácter de heredero, ¿qué hago? Estoy aceptando tácitamente la herencia, entonces ya sería suficiente con eso y no tendría que previamente exigir la declaratoria para solicitar el legítimo abono. Importante, este artículo no se lo pueden olvidar, en Vélez estaba igual, que funciona como una medida cautelar dentro de lo que es el derecho de fondo. Si bien están sumamente protegidos los acreedores, ¿por qué? Porque, como ya les dije, cobran sobre los bienes y pueden embargarlos y ejecutarlos antes de la partición. Fíjense esta garantía. Garantía de los acreedores y de los legatarios de la sucesión. Los acreedores del causante, los acreedores por cargas de la masa y los legatarios pueden oponerse a la entrega de los bienes a los herederos hasta el pago de sus créditos. Y esto opera no solo con relación a la partición, sino fíjense también acá el caso que les traigo, que era una inhibición general de bienes del año 2019. Ahora no hay discusión, porque el código lo dice expresamente, que la indivisión cesa con la partición, pero muchas veces sucede que yo inscribo, por ejemplo en Santa Fe se inscribe declaratoria de herederos con relación a los bienes inmuebles, acá era en Buenos Aires con relación a un bien mueble, un automotor, ¿sí? Y esa inscripción de declaratoria tampoco me la van a autorizar, por más que no en sí no cese la indivisión, porque no hay partición, porque a lo mejor yo puedo estar con la declaratoria inscrita toda la vida, ¿sí? Entonces los jueces tampoco van a autorizar esa inscripción de declaratoria si no están pagados las deudas y las cargas, ¿sí? La pretensión recursiva de la heredera que pugna por inscripción de la declaratoria de herederos con el aditamento de que se informe al registro de la propiedad automotor que la inhibición general de bienes decretada en el marco de otro proceso debe ser levantada, en modo alguno puede prosperar. No es cierto que la beneficiaria de la inhibición general de bienes decretada no hubiera ejercido sus prerrogativas. La existencia misma del proceso judicial en el que se ordenó y se hizo efectiva dicha medida, así como su petición y dictado, permiten inferir que aquella ha instado el reconocimiento judicial de la creencia invocada. Y finalmente tenemos que hablar de la masa indivisa insolvente, y acá tengo que aclarar dos supuestos que se pueden plantear. ¿Por qué? Porque una cosa es que la persona muera in bonis, ¿sí?, sin estar en cesación de pagos, y esto es lo que regula el artículo 2360, y otra es que la persona muera en estado de insolvencia, en concurso o en quiebra, ¿sí? La normativa a aplicar en uno y otro caso es diferente. ¿Qué pasa en este supuesto? Dice, en caso de desequilibrio patrimonial, yo abrí la sucesión y cuando abro la sucesión, me doy cuenta que es mayor el pasivo que el activo. ¿Qué hago? Puedo solicitar el concursamiento de esa masa o la quiebra. Los copropietarios de la masa pueden peticionar la apertura del concurso preventivo o la declaración de la quiebra de la masa indivisa conforme a las disposiciones de la ley concursal. Si no me equivoco, esto está regulado, porque me lo remite obviamente a la ley de concurso, en el artículo 4 o 6. Igual derecho y de acuerdo a la misma normativa compete a los acreedores. Ojo, porque acá hay un error. Los acreedores solo pueden solicitar ¿qué? La quiebra, no el concurso, ¿sí? Pero esto es para el caso de que muera in bonis, ¿sí? Ahora, les traigo un fallo del... si muere ya en estado de insolvencia, bueno, hay van a encontrar jurisprudencia también para un lado y para el otro. La regla es que no hay atracción entre los procesos universales, pero sí tienen que tener en cuenta, no comparto en este sentido lo que dice aquí, que hay que tramitarlos por vía separada, porque lo más lógico sería que yo en la sucesión, justamente la primera regla que les dije es que primero hay que pagar y después heredar. Justamente ustedes saben que muy pocas veces queda activo cuando hay un concurso o una quiebra, entonces rara vez van a heredar algo esos herederos.
Entonces, lo más adecuado sería que todo se remitiera al juez, no por fuero de atracción, porque vuelvo a repetir, no hay fuero de atracción entre procesos universales, sino que sería más adecuado, por una cuestión justamente de economía procesal, que todo tramitara ante el juez del concurso de la quiebra, porque yo en la sucesión, más que avanzar en el dictado de la declaratoria de herederos respecto de la denuncia de bienes, y bueno, hasta que no se paguen los acreedores del fallido, no voy a poder, los herederos no van a poder heredar nada, ¿sí? Fíjense lo que dice acá. La ley de concursos y quiebra, artículo 105, se ocupa de establecer la regla general mediante el cual el fallecimiento del quebrado no verá afectado el trámite ni los efectos del concurso. Esa situación produce en principio la existencia de dos procesos universales. En el sucesorio se determinará quiénes revisten el carácter de herederos, cuál es el activo, en eso no comparto, porque primero hay que liquidarlo en la quiebra, con la consecuente unificación de personería, obviamente, si es otro el juez del último domicilio del causante, el que está tramitando la sucesión, bueno, tengo que unificar la representación porque esos herederos van a tener que estar representados en la quiebra, ¿sí?, de su causante. En este último proceso de carácter eminentemente liquidativo se cumplirán las etapas necesarias para tal finalidad. En síntesis, producida la muerte del fallido, es menester la apertura del juicio sucesorio, acá dice, ante el tribunal pertinente, pues en dicho juicio universal se resuelve sobre la persona que representa a los herederos en la quiebra, quienes sustituyen al causante. Después dice, consecuencia de ello, no hay fuero de atracción entre ambos procesos, el sucesorio y el concursal, por ello no operado fuero de atracción alguno y poseyendo los jueces involucrados diversa competencia material, cada uno de los procesos debe tramitar ante el fuero respectivo. La quiebra fue decretada y se encuentra en estado de distribución, razón por la cual, habiendo el síndico incautado bienes del causante con mucha antelación a la muerte del fallido, es lógico que ni la sucesión ni los herederos puedan tomar medidas respecto de esos bienes que, como se sabe, están destinados a pagar las deudas, quita incluso utilidad práctica a la petición que se había hecho en el caso. Entonces, con esto terminamos, creo que sí, de ver todos los supuestos. Traté de hacerlo lo más rápido que pude, pero bueno. Si los dejaste espero haber sido clara. mareados están todos. Bueno, la idea ahora, si tienen ganas, si quieren hacer alguna consulta, Florencia con mucho gusto se los va a responder. A ver. También te estuvieron viendo en Facebook. Te invitamos también si quieren hacer alguna consulta. Gracias. Hay algunos amigos que están conectados y bueno. Bueno, dicen que clarísimo, excelente exposición, muy clara, muchas gracias. Preguntas por ahora no hay. A ver aquí en Facebook, vamos a ver. Estoy a 3 pantallas, si me viera Florencia, un pulpo. A ver. Vamos a ver. Excelente ponencia, te dice Eugenia, desde Facebook. Saludos desde Río Gallegos. Bueno, fueron también muchos conceptos, ¿no? Por ahí fuiste tan clara entiendo. Que no quedaron preguntas. No, a ver, ha pasado en otras exposiciones que por ahí cuando son demasiadas cosas como que es tan abrumador, pero bueno, son muchas cuestiones que nos pasan a nosotros en la práctica, y por eso, o sea, creo que en total puse como 14 sumarios, pero me parecen importantes porque después cuando uno lo puede tener en el ejercicio profesional, sirve para fundar sus pretensiones. Claro. Y saber que hay cuestiones que, bueno, que están discutidas y de acuerdo a la parte que nos toque defender, bueno, tenemos los argumentos para hacerlo. Seguro. Pero bueno, más que nada quería ser clara en cuestiones, por ejemplo, de, más allá de los casos particulares que después fui pasando más rápido, cuándo opera específicamente el fuero de atracción, porque, por ejemplo, con eso hay muchas dudas en la práctica, no siempre, es decir, ¿cuándo yo demando la sucesión? Si claro. No tengo que ir al juez natural, ¿sí? Y lo mismo con el tema del heredero único, no sé por qué quedó ese concepto de que varía la competencia del juez de la sucesión y de ninguna manera. Acá preguntando, por ejemplo, bueno, dice, si la idea es que los juicios laborales vayan al juzgado laboral o al de la sucesión. Bueno, hay posturas para las dos cuestiones, yo creo que acá en Santa Fe ya hay un criterio. A ver, ¿qué es lo que pasa? Si vamos al supuesto.
¿quién va a poder resolver mejor una cuestión laboral? ¿El juez con una mentalidad civil y comercial o el juez del fuero específico? No tengo duda que el juez del fuero específico. Ahora, de acuerdo a estos requisitos, ¿qué es lo que pasa? Puedo yo tener la sentencia hermosa en el juicio laboral, en el juzgado laboral, y después cuando la quiero ejecutar ya me han partido los bienes. Entonces, a los fines de tener mayor control y demás, y con todos los fundamentos, porque la otra vez me tocó, por ejemplo, con un colega amigo con el que estudié en la facultad, que también es laboralista, y me dice, tengo este caso, y bueno, le di todo para que lo fundara y lo interpusiera ante el juez de la sucesión, ¿sí? Por fuero de atracción y por la demanda, como si fuera una demanda laboral concreta, nada más que por fuero de atracción al juez de la sucesión. Okay. No sé cómo le habrá ido. El plazo, después, por ejemplo, Fernanda. Los penales no se atraen, sí. Fernanda dice el plazo para presentarse los acreedores, entiendo que es de la prescripción de la deuda de que se trate, ¿no? Del crédito, perdón. Sí. Perfecto. Bueno, justamente era lo que mencionaba, que no se puede, hay autores que dicen, bueno, habría que hacer un proceso liquidativo que para mí sería más ordenado, decir, bueno, murió y ustedes tienen un plazo para presentarse, pero hay autores que dicen, bueno, es tardío el acreedor que no se presenta dentro del plazo que fija el 2340. Y la verdad que es un plazo que se publica por edictos, la mayoría ni se entera. Lo que yo como acreedor tengo que hacer es ser diligente y estar atenta de cuál es la circunstancia de mi deudor, inmediatamente, si se produce el fallecimiento, tomar las medidas legales correspondientes para lograr el cobro, porque tengo la protección, digamos, para hacerlo. El tema es que lo haga en tiempo y forma, porque si ya lo hice cuando me presenté, cuando ya se habían partido los bienes, bueno, voy a tener que ubicar a los herederos para que ahí sí respondan en proporción a lo que han recibido por herencia. Bueno, acá Susana trae un caso particular, dice un trabajador en negro del causante, muere y los herederos continúan con la explotación comercial, tras 2 años se consideran despido indirecto. ¿Quién tiene legitimación pasiva? ¿Y hay fuero de atracción teniendo en cuenta que hay diferente competencia material? Ahí, claro, pero para el distracto se produce cuando... después del muerto, está ¿no? Muy bueno. Claro. El trabajador, claro, muere y los herederos continúan con la explotación comercial. Claro, y tras 2 años se consideran despido indirecto. Está bien, continúan con la explotación, pero a nivel de la empresa tampoco o sea, continúan, pero no son socios de la misma empresa. Yo entiendo que si continúan debería ir por fuera de atracción al juez de la sucesión, más en estas cuestiones que están en negro y yo voy a acreditar desde el inicio, por más que el distracto se haya producido cuando ya habían, digamos, cuando ya lo habían continuado en esa vinculación laboral los herederos. Sí, otra cosa me parece es si la contratación se produce ya después con posterioridad, es decir, yo continúo en la empresa de mi padre y contrato nuevos empleados, ahí ya es una obligación, porque justamente eso se diferencia en el foro de atracción, cuando es obligación del causante y cuando es obligación personal de los herederos, porque ahí sí voy a tener que demandar personalmente al obligado, que en este caso sí sería el heredero. El artículo 2317 menciona que responden hasta la concurrencia del valor de los bienes hereditarios recibidos. ¿Se considera un bien hereditario uno recibido antes de la muerte del causante con motivo de una donación, anticipo de herencia hecha por el causante? Eso era lo que yo mencionaba. Los valores colación... A ver, la regla ¿cuál es? Que el heredero responde por las deudas en proporción a la cuota parte hereditaria, en cambio por las cargas responde con lo que efectivamente recibe en la partición. A lo mejor ese heredero, ¿qué pasa? En la partición no recibe nada porque ya cobró toda su porción hereditaria en vida a través de esa donación. Entonces, por esas cargas no respondería. Y como yo les mencionaba, esos valores que salieron no pueden ser tomados en cuenta para responder, porque justamente yo los descuento cuando hago las masas para calcular la hijuela o para calcular la legítima, tomo el patrimonio hereditario, resto las deudas y después sumo los valores colacionables y los valores o los bienes sujetos a reducción. Entonces ahí ya no conté las deudas, ¿sí? Las desconté del patrimonio efectivamente existente al tiempo del fallecimiento.
Bueno, otra consulta también, se ve que el tema competencia genera bastantes dudas. Dice, hice reclamo ante comisión médica de un trabajador, no le reconocen incapacidad y se cierra instancia administrativa. El trabajador muere. ¿Dónde deberían los herederos del causante iniciar el reclamo contra la ART, laboral o sucesión? Es una creencia, por lo tanto, ante el juez natural. Volvemos a lo mismo, la regla. Yo voy al juez del último domicilio cuando la sucesión es demandada. Ellos acaban a reclamar ante la comisión médica por la incapacidad que él sufrió. Voy al juez natural. Hay una pregunta cortita. ¿Antes de la partición se demanda a la sucesión o se demanda a los herederos? A ver, se demanda a los herederos de fulanito de tal ante el juez del último domicilio del causante, el juez competente de la sucesión. Perfecto, gracias, dicen. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, vamos a liberar a Florencia, que debe estar agotada después de haber dado una charla tan larga. Me quedo un poco Te cansás, pobre, sí, porque, y bueno, es que son muchos conceptos. La verdad que tratar de explicar un tema tan fuerte como este en una hora es difícil, pero bueno, te agradecemos muchísimo. Pero yo me quedo tranquila siempre. Porque después queda y el material también, entonces lo que se les haya pasado. Pueden volver a verlo, sí. Eso lo voy a repetir porque me lo volvieron a preguntar. Esta charla queda grabada en nuestro Facebook, la van a poder estar viendo más o menos una semanita. Y el PowerPoint, espero que me hayan mandado mail. Yo les puse el mail unas cuantas veces aquí en el chat. Me lo pueden pedir y yo se los... no sé si hoy, pero mañana a la mañana con seguridad lo tienen en su casilla. Como siempre, ustedes saben que nosotros cumplimos. Bueno, gracias a todos por estar. Cuando me los piden, lo envío. Sí. Gracias. Por favor, esperen que lo voy a volver a poner. Incluso si alguien quiere certificado de asistencia, también se lo podemos dar. Bueno, a ver, un minuto que lo voy a poner aquí nuevamente. socios.ar@microjuris.com. Florencia, muchísimas gracias. Gracias a todos por participar. Nos esperamos en próximos encuentros. Chau, chau. Chau. Gracias.